Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Invertir con Profesional Draco TV. Hoy toca directo, ya sabéis que estamos intercalando directos y vídeos grabados, ya cada vez mejor, más editados. Hoy toca directo, mientras tenga tiempo, pues voy a tratar de hacer 2 vídeos a la semana. Uno será en directo, como siempre, los jueves, y otro será un vídeo grabado de una duración entre 12 y máximo 20 minutos, editado, y ya os avanzo que este domingo se publicará pues el primer episodio de una serie que voy a hacer sobre Peter Lynch, que para mí es un poco el referente. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Veo que tenemos ya gente conectada. Dejadme explicar primero de lo que va el directo de hoy. Me estabais pidiendo que hablara de gurús o de superinversores. Ya lo hicimos un poco en algún otro directo y la verdad que no he encontrado el formato adecuado. Y ya lo he encontrado, que básicamente es presentar de forma muy introductoria a este supergurú, ver cuál es su última cartera y comentar en detalle, en profundidad, una de las acciones que tenga en cartera. Creo que ya lo comenté que no aporta valor hablar por encima de cada uno de los valores, porque eso no aporta información y es algo que ya podéis hacer pues vosotros mismos. Por tanto, vamos a seguir con este formato. Hoy ya veréis, si os quedáis hasta el final de este directo, una compañía muy interesante, la verdad que me ha sorprendido y la voy a poner en mi radar. Probablemente si estuviera ahora mismo en activo, pues probablemente sería una idea que incorporaría en cartera, pero lo comentaremos después. Por tanto, sin más, y sobre todo voy a tratar de hacer que estos directos no se extiendan muchísimo, por tanto vamos a poner el límite en 50 minutos, 45, con 10 minutos, 5 minutos al final de Q&A, ¿vale? Yo creo que este es el formato más correcto, ya sabéis, siempre estoy abierto pues a propuestas, a ver qué os parece pues todo lo que vamos haciendo en el canal, y también me gustaría recibir feedback de los vídeos editados que se vayan subiendo, a ver qué os parecen y si os están gustando o no. Vale, hoy vamos a hablar, como he comentado, de Bill Miller. Hace poco hizo una entrevista, creo que fue el 6 de diciembre, ahora lo veremos, en la cual mencionó poca cosa, pero yo me quedé con 2 y ahora lo comentaremos. Pero básicamente lo que vino a decir es que es momento de comprar. Pero ya sabéis que Bill Miller es un value investor. ¿Por qué he traído a Bill Miller? Porque tengo la sensación que tanto en redes sociales, también los alumnos del curso, la mayoría invierte buscando compañías con ventajas competitivas, pero yo creo que primero, ese tema creo que no aporta tanto valor, porque muchas veces se confunden las ventajas competitivas, y lo que quiero que la gente vea, que veáis, es que hay muchas empresas que no necesariamente tienen una ventaja competitiva, pero que son buenas ideas de inversión. O sea, cuando invertimos en bolsa lo que queremos es ganar dinero. Por tanto, tenemos que abrir un poco la mente y tratar de analizar muchas otras situaciones, como puede ser la de hoy, que es una situación deep value, que yo llamo turnaround, una reestructuración, y eso nos abre la mente hacia otros negocios que pueden aportar rentabilidad a nuestra cartera, y sobre todo en el entorno macro actual, donde mientras el mercado no cambie, el mercado no va a pagar las compañías de crecimiento. Entonces uno tiene que tratar de poder analizar cualquier tipo de activo o de compañía cotizada. Muy bien, después de esta reflexión, Bill Miller, según diferentes fuentes, medios, pues se considera una de las 30 personas más influyentes en el mundo de la inversión. Últimamente se ha hecho pues, más conocido, si cabe, porque Bill Miller es un inversor en Bitcoin, ha defendido mucho el Bitcoin, aunque está diciendo que podría caer más, pero también se le ha conocido últimamente por esa apuesta por las criptodivisas, un poco a la espera de que pues esa ruptura financiera, sobre todo de la moneda fiat, pues puede hacer que finalmente pues las criptomonedas, sobre todo el Bitcoin, lo pueda hacer bien. Yo ahí tengo poca opinión, la verdad que no he hablado nunca de Bitcoin, lo dejo, pues tenéis muchos canales donde os pueden aportar valor en ese tema. Bill Miller también se le conoce porque es el presidente de Miller Value Partners, que es una gestora value muy conocida. Gestiona actualmente en torno a 1.6 billones de patrimonio, dólares americanos. Es considerado un value investor, yo creo que es considerado de los value investors de verdad, aunque cuando ahora veáis la cartera veréis que hay muchas compañías que no se catalogan como value investor. Por tanto, igual, como tiene varios fondos, la cartera que os mostraré creo que es del opportunistic, pero tiene fondos income, tiene varios fondos, igual pues trata de seguir al mercado en algún fondo, y en otros pues hace una gestión más value investor, más directa.
Evidentemente se centra en el análisis fundamental, la valoración es gran parte del know-how de Bill Miller, es decir, Bill Miller no se centra tanto en buscar compañías con ventajas competitivas de calidad, sino quiere comprar compañías baratas. Es lo que siempre, pues cuando Álvaro de AZ habla, yo lo que quiero es comprar compañías baratas, a mí me da igual si son compañías de calidad o no, yo lo que quiero es ganar dinero para mis partícipes. Y eso es lo que uno tiene que entender, que no hace falta solo invertir únicamente en compañías de calidad, uno puede encontrar rentabilidad en muchos nichos y focos del mercado, ¿vale? Ya veréis que yo creo que aporta más valor traer inversores que tienen un estilo diferente para que aprendáis cómo se valoran otro tipo de negocios y estrategias que no traer la típica compañía de la que todas las redes sociales se está hablando y donde hay 1000 análisis que simplemente mirando el consenso pues uno ya lo puede hacer, ¿no? Por tanto, vamos a seguir en esta línea. Aquí os pongo que Bill Miller realiza una estrategia parecida a la mía, me explico, y es que Bill Miller dice que él quiere estar siempre invertido en bolsa, pero ese siempre lo reduce al 95%. ¿Por qué? Porque él no quiere estar invertido en bolsa cuando estamos a una recesión y esa recesión puede ser profunda. Por tanto, él dice que solo quiere estar invertido un 95% del tiempo, que es el tiempo que suele subir las bolsas. Yo estoy totalmente de acuerdo en esto. Por tanto, Bill Miller, si creyera que viene una gran recesión, probablemente liquidaría temporalmente parte de su cartera. Bill Miller, como muchos inversores, saben que el valor de una acción no está en los datos pasados, aunque ya sabéis que el Deep Value se centra en ver el flujo de caja, la cuenta de resultados pasada y no tanto la futura, pero Bill Miller también te dice que todo el valor está en el futuro. Muy bien, aquí os he hecho un extracto de una entrevista, como os decía, del 6 de enero, que la verdad que dijo poca cosa, pero yo me quedo con una cosa importante que dijo, y no la dijo Bill Miller, sino que la dijo el hijo, que es Miller 4, creo. Básicamente, Bill Miller, aquí tenéis la entrevista de la CNBC, por si la queréis ver, pero ya os anticipo que se dice poca cosa. La periodista le pregunta y Bill Miller básicamente viene a decir que es un buen momento para comprar acciones, pero no cualquier acción. No es el momento de comprar una acción de crecimiento. Según Bill Miller, es el momento de comprar acciones de valor. Value investing. Pues esas acciones son las que la harán bien en los próximos años. A mí me gusta invertir en compañías de crecimiento, pero también en compañías de valor cuando es el momento. Diríamos 2 décadas que gracias a la expansión cuantitativa de los bancos centrales, los activos que lo han hecho bien han sido las compañías grandes y las compañías de crecimiento. Pero eso no tiene por qué ser así durante los próximos 5 o 10 años. Y eso es algo que la gente tampoco entiende. O sea, uno tiene que adaptar su cartera un poco al entorno macro, porque recordar que en la burbuja del año 2000... todas estas grandes compañías que siempre hablamos de calidad, americanas, grandes, megacaps, tardaron 13 años en recuperar su precio de compra. Yo no estoy diciendo que esto vuelva a pasar, pero uno tiene que pensar, sobre todo si es inversor profesional en una cartera privada, evidentemente uno pues, no tiene que dar explicaciones. Pero en una cartera de inversor profesional uno sí que tiene que tratar de tener activos que le vayan generando rentabilidad, a menos que seas Cobas o AZ Valor, donde tu partícipe entiende que la rentabilidad puede llegar en el año 6 y durante 5 años tener minusvalías latentes, ¿vale? Por tanto, en esta entrevista, Bill Miller nos recuerda que es el momento de comprar, él está positivo, pero comprar acciones baratas. Él hace una analogía y recuerda el momento actual, al momento después de la Segunda Guerra Mundial, cuando John Templeton se endeudó pidiendo un préstamo para comprar pues muchísimas acciones, y de esas acciones muchas se fueron a la quiebra, pero otras fueron 100 baggers o 50 baggers, es decir, multiplicaron por 50 o por 100 el precio de compra y hizo mucho dinero. Aquí tenéis el hijo de Bill Miller, no sé si es el único, pero es el que sobre el que vamos a centrar hoy la entrevista. En esta entrevista le preguntaron después al hijo si estaban analizando algún tipo de compañía y el hijo, creo que es Bill Miller 4, comentó que estaban muy positivos en una compañía que se llama Chicos FAS, que es una compañía retailer para mujer. Y la verdad que llamó mi atención en la medida en que ya hemos comentado que cuando hagamos este análisis de gurús nos vamos a centrar en una idea. Entonces el hecho de que la comentase y concretamente dijo que era una acción que estaba barata, que tenía un buen management, sobre todo después de la entrada de la nueva CEO, que era una historia de reestructuración, en inglés turnaround, y que las perspectivas a futuro habían cambiado bastante, sobre todo por la marca de lencería que es Soma, en la cual se podía esperar un spin-off futuro. Eso llamó mi atención y ahora veremos la cartera de Bill Miller, pero veréis que he centrado el directo en analizar esta compañía que, repito, me parece interesante.
Cartera actual, tercer trimestre de Bill Miller. Fijaros que quitando alguna compañía, básicamente la cartera que tienen en el fondo Opportunistic, tenemos aquí Amazon, tenemos Alphabet, tenemos Alibaba, grandes compañías farmacéuticas, tecnológicas o de comunicaciones, compañías farmacéuticas, una compañía muy sesgada a compañías grandes, megacaps, blue chips. Por eso me quedé con la idea de esa idea de Chicos, que es una compañía, es una small cap, que comento. Por tanto, una cartera relativamente concentrada, con pesos hasta 5,5, con compañías bastante conocidas. Aquí tenéis cómo ha ido la evolución de esta cartera desde el 3Q22. Esto es una web interesante, Value Insider, donde podéis graficar la evolución de los pesos de estas compañías en cartera. Pero fijaros que pues, las compañías de Amazon, Google, Baba, pues siempre han tenido un peso relevante. Aquí tenéis la evolución respecto al año anterior, tercer trimestre del año 21. No me quiero detener en esto, ¿vale? Porque creo que es más importante el entrar en detalle en esa compañía que define el estilo de Bill Miller. Aquí tenéis el fact sheet, es decir, la ficha del fondo de uno de los fondos que maneja Miller, que es el fondo principal, que se llama Miller Opportunity Trust. Ya veréis que Chico no aparece, pero el hecho de que la comentase en directo pues es lo que generó mi idea de traerla. Fijaros cómo por sectores tiene una posición sobreponderada. Es muy típico en los inversores americanos poner siempre la desviación respecto al benchmark teórico, que suele ser el Standard & Poor's en este caso, que suelen ser fondos con bastantes posiciones. Fijaros que tiene una sobreponderación en consumo discrecional y en financieros. Probablemente son sectores, o probablemente no, si nos vamos a Finviz, ya lo vimos el otro día, son sectores muy penalizados, sobre todo el sector de consumo discrecional, porque si lo que viene o lo que nos va a venir ya es una recesión, eso ya lo ha descontado en parte, si es una recesión suave, si es una recesión dura no, los sectores de financiero y consumo discrecional. Fijaros cómo, viendo su apuesta sectorial, básicamente vemos ese sesgo más valor, ¿no? Esa sobreponderación de energía, consumo discrecional esperando la recuperación y financiero por la subida de tipos. Y evidentemente en el sector tecnología es donde tiene la infraponderación más grande, porque si es un inversor value, evidentemente él cree que aún no está encontrando valor en estas compañías, aunque uno puede decir que Amazon y Alphabet al final son compañías tecnológicas. Aquí tenéis el Top 10 Holding, donde, repito, no aparece Chicos, ¿vale? Pero también tiene pues, bastante peso en petróleo. Fijaros que el fondo tiene un 14% en petróleo y un 14% en farmacia, o sea, un sesgo bastante defensivo. Muy bien, antes de empezar a entrar en detalle con la idea de Chicos, ya sabéis, lo comenté hace una semana en Twitter, y es que Seeking Alpha se puso en contacto con mi canal, con este canal de YouTube. Eso la verdad que me enorgullece muchísimo, porque hay muchos más canales, hay más canales mucho más grandes, con muchos más suscriptores, seguidores, con más visualizaciones que el nuestro, pero Seeking Alpha decidió que quería colaborar con nuestro canal, un canal de nicho, porque según palabras suyas, si no son palabras mías, vio una calidad en los vídeos que le hizo que decidiera que quería colaborar, no tanto por las entrevistas en inglés, que también, sino por todo el contenido. Por tanto, me enorgullece mucho que una compañía a la cual yo hace más de 7 años que soy suscriptor de sus servicios, y ya sabéis que yo no quiero anunciar nada en mi canal en lo cual yo no crea. Pero la verdad que para mí el producto Seeking Alpha me parece un producto top. Yo lo utilizo muchísimo. He conocido muchísimos gestores. Cuando tengo que analizar una compañía, lo primero que hago es ir a Seeking Alpha, me leo los informes tanto positivos como negativos que hay de los usuarios, trato de hablar con ellos, entro en los debates, en los comentarios. Por tanto, para mí es una herramienta indispensable como gestor profesional, pero también entiendo que para vosotros es una herramienta, o debería ser una herramienta indispensable como inversores particulares, ¿vale? Porque nos da muchísima información. Aquí tenéis el display de Seeking Alpha, probablemente algunos estéis suscritos, ya sabéis cómo funciona. Podéis subir vuestro portfolio, podéis analizar compañías, es un mundo, es la comunidad financiera más grande del mundo, por tanto, yo os animo a que si os interesa, pues tratar de subir vuestro nivel de análisis y encontrar ideas de inversión, pues tenéis un enlace en la descripción con un descuento del 50%. Repito que no sé cuánto tiempo estará activo, ¿vale? Por tanto, tenéis toda la información en la descripción de este vídeo. Antes de empezar, ya sabéis que estamos con la prelista de la 4ª edición del curso avanzado, que empezará en abril del 23.
Aviso que la prelista está completa ya al 75%. Hay mucha demanda para esta edición. Entonces, probablemente la matrícula se vaya a abrir el 1 de febrero, pero el que no esté apuntado en la prelista no creo que tenga ya acceso al curso, porque las plazas son limitadas. Esto no es un curso donde hay 200 alumnos, es un curso de calidad, por tanto, el número de plazas está restringido. Por tanto, si alguien quiere hacer esta edición de abril 23, os recomiendo que os apuntéis en la prelista, porque la gente que esté apuntada en la prelista va a tener prioridad de inscripción sobre el resto. Y después ya sabéis que está el curso 10K, un curso grabado, que es uno de los 5 bloques del curso avanzado, pues para aquel que quiera profundizar en entender, analizar en detalle el formulario 10K, las notas de la memoria, etc. Muy bien, vamos con la idea de inversión hoy. Como siempre, Invertir con Profesional DracoTV no ofrece un servicio de inversión ni servicio accionarial. En ningún caso, bajo ninguna manera, es un servicio de asesoramiento financiero o de inversión personalizado. Cualquier opinión aquí expresada por mí es siempre con carácter totalmente educativo y nunca se tiene que interpretar como una señal para comprar o para vender. Yo mismo, Invertir con Profesional DracoTV, podría tener posiciones de forma directa o indirecta en los valores mencionados, en este caso, Chico. Muy bien, vamos a ir con la idea que yo creo que os va a gustar muchísimo. Si queréis podemos dejar las preguntas para el final, pero si alguien tiene alguna pregunta y no se puede aguantar, pues la pone en el chat y yo os la voy a responder. Así que voy a tratar de respetar el tiempo, son las 8, por tanto, antes de las 9 menos cuarto deberíamos tener liquidada la mini idea, ¿vale? Y el Q&A. Después habrá un pequeño apunte de 2 cosas macro que creo que son interesantes que comentemos. Por tanto, vamos con la mini tesis en Chicos. El ticker es CHS, ¿vale? Cotiza en Estados Unidos. Chicos básicamente es un retailer minorista. Fijaros que decimos omnicanal porque tiene diferentes canales de venta, principalmente es tienda. Veréis que las tiendas están en shopping malls, en centros comerciales y también en open air, es decir, en la calle. Y recientemente está creciendo en el negocio online. Es una compañía especializada en ropa para mujer y tiene diferentes líneas, de ahora lo veremos. Tiene ropa de calle, digamos, tiene ropa íntima, que es la marca Soma, y también vende accesorios complementarios para las mujeres. Pero es una marca exclusivamente para las mujeres, por tanto eso ya nos define un nicho y eso es algo que me suele gustar. Opera principalmente bajo 3 marcas, Chicos, que es la que más contribuye en ventas, aproximadamente el 55%, y después tiene otras 2 marcas, White House Black Market y Soma. ¿Vale? Sobre todo Soma es una de las razones por las cuales Miller Partners invierte, y es que creen que al final habrá un spin-off de esta división, que es la división de lencería, y que probablemente es la que pueda crecer más. Estamos ante una small cap, 577 millones de dólares, un enterprise value, ya sabéis, como es una compañía endeudada, pues el valor empresa es de aproximadamente $1 billón. Ventas de los últimos 12 meses, cuando veáis LTM se refiere a los últimos 12 meses, en inglés last 12 months, en torno a 2.114 millones de dólares. Y fijaros, importante, la evolución, el crecimiento compuesto de la cotización en los últimos 10 años es negativa en el menos 12.2%, es decir, la compañía a nivel operativo, veréis, lo ha hecho mal y evidentemente la cotización ha reflejado esa evolución. Si eso fuera un más 15%, probablemente Miller Partners no estaría invertido, no hubiera hablado de esta compañía. Por tanto, la primera premisa para que un value investor se enfoque, se centre en una compañía de estas es que esté barata. Es decir, el precio es importante. Y la última crisis os ha hecho ver a la mayoría que el precio es importante, que uno tiene que hacer números, que tiene que modelizar, que si no quiere utilizar un Excel puede utilizar una servilleta, pero que hay que hacer números. Insiders, es decir, las acciones que están en manos de los empleados, principalmente los ejecutivos, 3.5%. Fijaros que es una empresa, aunque es pequeña, pues el 90% de las acciones están en manos de fondos institucionales. Importante, es una compañía con un solo analista. Esto me ha sorprendido bastante, por tanto, fijaros que el consenso de analistas aquí no nos va a decir nada. Porque si uno utiliza el consenso de analistas, básicamente lo que está haciendo es ceñir su idea a lo que piensa un analista, el cual no conocemos, no hemos hablado con él, no sabemos si está muy positivo o muy negativo. Por tanto, siempre lo digo, el consenso de analistas sirve cuando hay un número mínimo de analistas, que podríamos cifrar, si queréis, pues en 5, por ejemplo. Pero si tenemos un analista, eso no nos sirve para nada. La nueva CEO es Molly Langstein, que es parte de la historia de reestructuración de esta compañía, perdonar, y es la CEO y la presidenta.
Aquí tenéis el gráfico infame de esta compañía, 10 años, sacado de TIKR. La compañía cotiza a 4,62. Esto es de ayer, no creo que se haya movido mucho. Fijaros la caída, esto pues a finales del 14 pues, estaba cotizando en torno a 17, 18 dólares. Hoy cotiza por debajo de 5 dólares. Por tanto, evidentemente, algo mal ha pasado. Mucha gente dice, oye, pero la acción puede ir, la empresa puede ir bien y la acción caer, sí, pero cuando estás muchos años donde la cotización cae, al final la compañía operativamente poco a poco lo empezará a hacer mal. Es decir, puede caer la cotización de forma temporal, pero no puedes estar 7 años con la cotización cayendo y los resultados empresariales mejorando. Yo al menos no lo he visto nunca, ¿no? Por tanto, esta compañía, fijaros, en los últimos 10 años, una caída del 72% en rentabilidad. Y si lo medimos en tasa de crecimiento compuesto, un menos 12,1% durante ese plazo. Si esto fuera un vídeo en el cual está Álvaro de Guzmán, al cual me gustaría entrevistarlo al canal, pero no es algo sencillo, pero he tratado de empezar para poder hacer esto, veremos si lo consigo. Probablemente sería un gráfico en el cual le gustaría y sería un punto de inicio para tratar de analizar esa compañía. ¿Vale? Aparte, las posiciones cortas, ya sabéis que los inversores pueden tomar prestado títulos. Un día podemos hacer un directo de ese tema. Aunque no está al nivel más alto que fue a mediados del año 2019, que llegó en torno al 22%, justo por aquí se empezaron a anunciar los planes de reestructuración de la empresa, que ahora veremos. Y por eso cayó tanto la posición corta y hoy está en torno al 8 y al 10%. Por tanto, aunque se ha reducido, aún sigue siendo elevada. Muy bien, vamos a ver primero, antes de que os dé mi opinión y un poco el análisis que he hecho yo, cuál es la opinión de Miller Value Partners, es decir, qué valor están viendo ellos en esta idea, repito, en chicos. Ellos la definan de esta manera y hay muchas ideas en este parágrafo. Lo primero es que ellos creen que esto es una turnaround, es decir, que es una historia de reestructuración, que una vez el mercado empiece a apreciar esta historia, el precio irá teniendo un re-rating, es decir, la cotización va a subir porque el mercado va a valorar a un múltiplo superior esta compañía en la medida en que los resultados operativos vayan mejorando. Por tanto, primera idea, estamos ante una compañía deep value turnaround, importante. Yo os recomiendo que invirtáis en este tipo de estrategias porque aparte son anticíclicas. Cuando tú inviertes en una turnaround que está muy barata, como es esta compañía que cotiza por debajo de PER 5, no importa tanto lo que pase a nivel macro, porque es una compañía que está tan barata que ya difícilmente los resultados pueden empeorar. Entonces, digamos que su cotización no se va a mover en función de lo que hagan los tipos de interés o lo que haga la Fed, sino en función de que realmente esa mejora operativa que el management está implementando se ejecute. Por tanto, podemos tener un activo desligado del entorno macroeconómico, ¿vale? Y eso es muy interesante. Ya hemos dicho que la compañía opera bajo tres marcas, Chicos y White House Black Markets, que son marcas de ropa de calle con mucho colorido, etc. Y la marca de lencería que es Soma. Miller Value Partners nos dice que la nueva CEO, ya hemos dicho que es Molly Langenstein, ha conseguido reposicionar las marcas, todas ellas con un toque muy claro en Soma, y que ha mejorado, ¿no?, esa visión externa de las clientas, después lo veremos, y digamos que esa mejora a nivel de diseños de marca ha sido muy bien recibida por el mercado, pues que son mujeres de 35 años hacia arriba. La compañía también está dando el salto al negocio digital, es decir, al e-commerce, al internet. La compañía ha destinado recursos para ello y a la vez quiere ser más eficiente. ¿Qué espera Miller Value Partners? Pues como cualquier deep value, lo que espera es una reversión a la media. Es decir, Miller Value Partners no quiere estar invertido en esta compañía durante 5 años. Esto no es una compounder. Lo único que quiere es que esta compañía tenga una reversión a la media, y me anticipo, es decir, que pase de PER 5 a PER 10 o a PER 12, la compañía multiplique por 1 o por 2 y van a vender su posición. Pero van a realizar un gran beneficio, un profit. Esa es la idea. Por tanto, vais a ver cómo os voy a hablar de la reversión a la media, porque creo que es importante y en la mayoría de canales se está todo el día hablando de compounders cuando uno puede hacer dinero con compounders, pero también con otras estrategias, ¿vale? Por tanto, la reversión a la media del negocio del holding más la mejora operativa que debería experimentar el negocio de lencería que es Soma y al cual puede haber un spin-off futuro, fijaros que
se espera que Soma pueda llegar a 1 billón de ingresos, eso sería el 52% de las ventas actuales. Por tanto, en opinión de Miller Value Partner, ellos creen que el precio de las acciones actual de Chico está mal valorado por el mercado no está valorando estas mejoras y que tiene un potencial alcista muy grande a futuro. Ellos piensan que el precio desde los niveles actuales hasta su precio objetivo podría multiplicar por 3. Por tanto, si realmente esta tesis es correcta, pues aquí puede haber un profit importante a realizar. No os lo he dicho, pero en el chat, que os lo pongo en pantalla, tenéis el enlace a la prelista del curso avanzado. Lo tenéis aquí abajo. Si pincháis, os aparecerá un sitio donde podéis registraros con email, con nombre e email, ¿vale? Será la única forma de poder estar en la prelista. Muy bien, modelo de negocio. Básicamente esta compañía vende ropa a mujeres de una edad a partir de 45 hacia adelante, diríamos 45, 60, 65. Ellos lo definen como un estilo chic, es decir, un estilo muy vivo, con muchos colores, con diseño, etc. Y ha dicho que es tanto en ropa de calle como en lencería. Las 3 marcas, repito, son estas 3 que hemos comentado, ahora veremos con un pequeño detalle. ¿Dónde empieza, digamos, y ya nos metemos en lo importante, dónde empieza el cambio, la reestructuración de esta compañía? Pues concretamente en junio, en verano del 21, la compañía emite un comunicado en la cual ya empieza a desgranar cuál va a ser la estrategia a futuro. Lo primero es que incorpora una CEO transitoria, temporal, que es Shelley Brother, y posteriormente se incorpora Molly Lichtenstein, que es la CEO actual. Por tanto, a finales del 19, principios del 21 es cuando la compañía empieza a implementar su plan de reestructuración. A la vez, la compañía mantiene conversaciones con los accionistas principales de la compañía para discutir, para hablar, para ver qué medidas, qué estrategia pueden implementar para mejorar el negocio operativo. Una de ellas, evidentemente, lo hemos comentado, es la transformación digital y sobre todo el foco en el cliente. Ya hemos hablado en este canal de muchas compañías que realmente empiezan a ir bien a nivel operativo cuando ponen el cliente en su foco. Acordaros de Medifast, el cambio de management en el año 2016. Si tú eres capaz de hacer un producto que es el que el cliente quiere y trasladar esas mejoras al cliente, es decir, poner el cliente en el foco de tu producto o tu servicio, evidentemente ese negocio va a ir mejor al final. El primer trabajo respecto a la reestructuración concretamente empezó en el tercer trimestre del 19, aunque se aceleró a mediados del 21. También están tomando y han tomado acciones para reducir los costes, para reducir el OPEX. Ya sabéis que cuando hablamos de OPEX hablamos de costes a nivel de cuenta de resultados, cuando hablamos de CAPEX hablamos de inversiones y eso lo vemos en el cash flow de inversión. Por tanto, la compañía está tratando de reducir sus costes, ya veremos que lo está haciendo de muchas maneras desde los últimos 18 meses. Y también tiene una estrategia de rotación y de cierre de tiendas poco rentables. A la vez está tratando de optimizar su balance, reduciendo la deuda. Por tanto, en pantalla tenéis todas aquellas cosas que la compañía ha comunicado al mercado y realmente está haciendo. Por eso Miller Value Partners se ha fijado en esta compañía, porque aunque el mercado aún no lo ha hecho, Miller sí que han visto que realmente la compañía está implementando estas mejoras. Fijaros, aquí tenemos unos cuantos KPIs. Ya sabéis que si a este canal se le conoce por algo es por el uso de los KPIs. Yo creo que también es bastante exclusivo de este canal. Pues evidentemente si vamos a analizar una compañía, en este caso Chicos, debemos ver cuáles son los KPIs que está teniendo. ¿Qué KPIs tenemos aquí? Pues tenemos el crecimiento like for like o a superficie comparable. Ya sabéis que cuando analizamos una compañía retailer que lo que tiene es tiendas y que crece de forma orgánica, pero también crece añadiendo nuevas tiendas, imaginaos que fuera Inditex, no podemos coger las ventas y ver ese crecimiento. Tenemos que segmentar ese crecimiento entre el crecimiento orgánico, que sería comparar el año actual o el trimestre actual respecto a la misma base, el mismo número de tiendas en pues el último trimestre del año pasado o si cogemos el año anual. Y a eso después añadimos la expansión, el crecimiento inorgánico. Eso es lo que vamos a llamar comparable sales. Fijaros cómo todas las marcas a year to date, acumulado los 9-11 meses, están creciendo a niveles de doble dígito. Es decir, parece que a nivel de crecimiento de like for like, estas medidas que ha implementado el management están funcionando.
Pero es que más importante es que están atrayendo mayor tráfico de clientes. Por eso aquí la compañía nos muestra el Customer Growth Trailing 12 Months, es decir, el crecimiento en nuevos clientes, ¿vale? La compañía tiene un programa de loyalty para tratar de fidelizar al cliente, es importante. Pero estas son dos variables importantísimas. Ya sabéis que esto es, ¿vale? Variable, podemos llamar volumen, esta también número de clientes, y aquí tenéis la retención que tienen cada uno de los clientes. Veo que se va incorporando más gente, perfecto. Por tanto, cuando analizamos una compañía, primero tenemos que entender su modo de negocio, pero tenemos que irnos a los KPIs. No queremos ver cómo evolucionan las ventas, no queremos hablar de crecimiento de ventas, queremos hablar de crecimientos de los indicadores clave, los KPIs. Por tanto, la compañía está siendo capaz de crecer en superficie comparable, la compañía está trayendo nuevos clientes, pues parece que esas estrategias están funcionando. ¿Qué más? Vamos a segmentar las tres marcas. Fijaros que Chicos, que es la marca principal, esto genera unas ventas de 800 millones. Fijaros cómo está creciendo a nivel agregado. Esto serían ventas netas, pero esto no es relevante. Lo relevante es, como he explicado antes, a superficie comparable, creciendo a niveles del 36% con cifras del 10% crecimiento de clientes. Esto está muy, muy bien. Esta compañía está acelerando su crecimiento. En la otra marca que tienen, WHB, fijaros cómo el crecimiento de superficie comparable sigue muy fuerte y también el crecimiento de clientes. Y por último, el único que aún tiene que despegar, porque la base comparable que tiene del año anterior es muy, muy exigente, es el segmento de lencería, que es Soma, donde el crecimiento comparable aún es negativo, pero se espera que vaya a acelerar. Fijaros como también a nivel de clientes tiene un crecimiento de dígito simple, pero esa es una parte, ¿vale? Esto es parte importante de la historia de esta compañía. Repito, si la compañía consigue escalar este negocio y hacer que crezca más y que sea rentable, probablemente planteen un spin-off, porque ya el management sabe que la forma para aflorar valor en un activo oculto como puede ser lencería es sacarlo a cotizar al mercado. ¿Por qué? Porque estamos dando mayor información sobre ese activo en mercado y al tener el mercado mayor información, el mercado le va a aplicar un múltiplo de valoración superior, ¿vale? Fijaros, aquí tenéis un poco de historia con datos de TIKR. Tenéis, por un lado, la evolución de las ventas desde pues, el 2002. Fijaros cómo hasta el año 2014 la compañía fue capaz de crecer en ventas. Esto es orgánico, básicamente. Hay alguna adquisición por el medio. Pero fijaros cómo a partir del 2014 parece que las tendencias de consumo, en este caso en mujeres, pues empezaron a empeorar y probablemente las mujeres de más de 45 optaron por comprar otras marcas. Fijaros cómo hubo una tendencia decreciente a nivel de ventas. Si alguien quiere invertir en turnarounds, lo que tiene que pensar es buscar gráficos en TIKR como el que estáis viendo en pantalla. Una compañía que está yendo mal. ¿Cómo sé yo que está yendo mal? Pues porque le están cayendo las ventas, franjas azules, y porque esas ventas que caen se trasladan al beneficio bruto. Por tanto, cuando yo veo una estructura así, puede ser interesante. La clave está en saber si eso va a cambiar, si va a revertir. Para que sea una turnaround, eso tiene que volver a reacelerarse. Por tanto, el punto de partida en Chicos es bueno. Es decir, la compañía iba mal antes de la COVID porque ya estaba en decrecimiento a nivel de márgenes y a nivel de beneficio operativo. Y después es verdad que aquí hay la caída y la recuperación, pero ahora se empieza a recuperar. Eso lo veremos cuando analicemos datos trimestrales. Yo en estos directos siempre os muestro datos anuales, pero ya sabéis que en los cursos y yo a nivel profesional trabajo con datos trimestrales porque es la forma de seguir y de tener mucha más información. Los cursos, trabajamos con datos trimestrales y anuales. Es la elección del alumno si quiere trabajar con modelos trimestrales o anuales, ya que tiene acceso y se puede descargar esos modelos, cosa que ya avanzo que en otros cursos esto no sucede, ¿no? Muy bien, fijaros, a nivel de si añadimos, ¿vale?, los trimestres, es decir, si cambiamos la frecuencia anual por frecuencia trimestral, observamos lo mismo, caída de ventas, caída de beneficio bruto. Tenemos la COVID en medio y después, evidentemente, tenemos la primera recuperación y esta última parte sí que vemos recuperación de ventas y beneficio bruto gracias a esa nueva reestructuración de la compañía. Por tanto, empieza a ser incipiente esta recuperación. Estos crecimientos en superficie comparable que veíamos del 20-30%, ese crecimiento en número de nuevos clientes, lo empezamos a ver en estas últimas observaciones.
¿Qué más? Evidentemente, esta compañía tiene una línea estratégica muy importante y es reducir los costes. Y en este canal y en los cursos hablé muchísimo de los costes. Es decir, uno no tiene que pensar en términos de margen de EBITDA, uno tiene que pensar en términos de líneas de costes identificadas e individuales. Porque si no, no vais a entender nunca el modelo de negocio. Por tanto, tenemos que desglosar ese margen EBITDA. ¿Qué porcentaje es coste de ventas? ¿Qué porcentaje son gastos generales? ¿Qué porcentaje es todas las otras partidas que pueden haber? Pues aquí tenéis un gráfico, también en base trimestral, donde veis en columnas naranjas el coste de ventas. Esto es una compañía retailer que fabrica, por tanto va a tener mucho inventario, por tanto este coste es el coste más importante. Y por otro lado los gastos fijos, que es el coste general, el coste de estructura. Fijaros que con la COVID, bueno, aquí hay un efecto post-COVID, pero si nos vamos antes de la COVID, es decir, si cogemos esta zona de aquí, ¿veis cómo sí que se aprecia una cierta mejora a nivel de coste de fabricación que viene por inventarios y por el sistema logístico que están implementando? Y también una cierta mejora a nivel de que están consiguiendo reducir los gastos fijos. ¿Vale? Por tanto, sí que se aprecia una mejora y lo que es de esperar es que esta columna verde pueda caer más. Lo vamos a ver el domingo con Peter Lynch, pero a mí me gusta invertir en compañías que son capaces de mantener estables o decrecientes sus gastos fijos. Si una compañía no va a ser capaz, por mucho que crezca a nivel de ventas, pero sus gastos fijos se incrementan, es una compañía poco interesante porque no va a ser capaz de escalar de forma muy grande los márgenes. Por lo tanto, tenemos que buscar compañías que crezcan en ventas, pero que a la vez reduzcan o mantengan constantes los costes fijos, ¿vale? Importantísimo. Aquí Alexis muy acertadamente nos comenta que cuando analizamos un retailer tenemos que analizar el fondo de comercio, ¿vale? El working capital en inglés. No tanto por la parte de clientes, pues ya sabéis que cuando vamos a comprar o le pagamos al contado en efectivo o bien le pagamos en tarjeta, es decir, la superficie comercial o la tienda recibe en el momento el dinero. El problema es que si esa compañía fabrica su producto, pues tiene que financiar ese inventario, ¿vale? Este es un punto importante. Por tanto, en esta compañía, si queréis analizar de verdad, tenéis que analizar los costes y tratar de predecir cómo va a evolucionar, cómo va a evolucionar tanto el coste de fabricación como los gastos fijos. Aquí tenéis el beneficio operativo, fijaros, también en base trimestral histórico. Fijaros la tendencia decreciente de ese beneficio operativo. De golpe entramos en la COVID, ya sabéis que muchas compañías, y más un sector tan intensivo y tan competitivo como es el sector retailer, entra en pérdidas, pero después hay la primera recuperación y aquí es donde debería empezar a recuperar márgenes. Pero ¿veis cómo se aprecia esa mala evolución operativa y la veíamos antes a nivel de ventas, a nivel de beneficio bruto y también la vemos a nivel de, evidentemente, margen operativo? Pues esto es una oportunidad de inversión, porque si esta compañía consigue reestructurarse, consigue hacer rentable otra vez sus negocios y vuelve a crecer, pues nuestro punto de partida es un PER 5. ¿Vale? Ahora veremos dónde cotiza el sector. Entonces ahí es donde os estoy poniendo el foco, pues que a veces nos tenemos que dejar de compañías compounders, compañías de calidad y fijarnos en donde podemos ganar dinero de forma relativamente rápida. ¿Vale? Aquí tenéis un gráfico que os he hecho y lo que he hecho es escalar el coste de fabricación y los gastos fijos sobre las ventas. En el eje, este eje de aquí tenéis el gasto de fabricación y aquí tenéis los gastos fijos. Fijaros cómo pues los gastos fijos han estado decreciendo, es decir, la compañía está ejecutando bien a nivel de costes, pero lo que debemos esperar a futuro es que eso se reduzca, ¿vale? Fijaros cómo anteriormente estas partidas habían estado subiendo. Por eso a nivel de márgenes operativos, tanto porque las ventas no crecían y encima si me crecían los costes, pues los márgenes me caían muchísimo. Esto está revertiendo y es otra manera de ver lo que Miller Value Partners intuyo que ha visto. Ya os anticipo que en esta compañía, por la información que he sacado, aún no hay ningún inversor activista, cosa que me ha sorprendido. Por tanto, aún tenéis una posible sorpresa positiva y es que en algún momento algún inversor activista tome una participación del 2, del 3 o del 5% y desde el consejo, porque ya sabéis que un inversor activista lo que hace es tomar una participación relevante en una compañía para actuar desde dentro sentado en el consejo.
¿Y hacer qué? Pues forzar, por ejemplo, a la reducción de deuda, forzar a la recompra de acciones, forzar al spin-off de la división de Soma. Debería chequear los datos, pero no he visto ningún inversor activista. Por tanto, puede ser también otra fuente, otro argumento, otro atributo positivo en esta compañía. Últimos resultados trimestrales. Estamos en el tercer trimestre del 22. La compañía lleva 7 trimestres consecutivos creciendo a nivel de EPS y de ventas, ya lo hemos visto. El segmento digital se espera que sea 1 billón de ventas en el año 2024. Este sería un 55% de las ventas actuales. Se espera que crezca. Aquí tenéis el segmento la segmentación entre ventas en tiendas y negocio digital. Fijaros, en el año 2019 el negocio digital era un 30%. Con la COVID, evidentemente, saltó el 54% y hoy está en el 42%. Pero lo que la compañía quiere es que esto llegue en torno al 50 y 55%, que cuadraría con este billón de ventas. Hemos visto que el margen bruto y el margen operativo están mejorando y se espera que sigan mejorando. La compañía está gestionando bien el inventario porque con este crecimiento masivo que hemos visto de las ventas impulsado por la venta digital, los inventarios solo han crecido un 9%, importante. Y también la compañía ha aprovechado para reducir deuda y sobre todo que es una compañía que tiene una posición de liquidez importante. Ahora os lo explicaré. Mucha gente dice que esta compañía tiene una deuda de 70 millones. Eso no es verdad porque es una compañía que crece vía leases operativos que hoy tiene que capitalizar en balance, pues ya sabéis que la IAS 16 cambió en 2019. Por tanto, es una compañía endeudada, pero... otro tópico de las redes sociales, que una compañía tenga deudas no es un problema. El problema es si no la puede pagar. Por tanto, esta compañía tiene liquidez suficiente. De hecho, tiene 329 millones de liquidez para hacer frente a las salidas de caja con esa liquidez. Por tanto, no le veo problemas. A nivel de balance, ¿en qué nos tenemos que fijar? Pues muy sencillo. Si nos vamos al activo... vale, aquí tenemos total activos, a ver si lo veo aquí, ¿vale? Octubre del 22, total activo, 1.162 millones de dólares. Rápidamente lo que veo es que es una compañía que ha crecido con leases. ¿Por qué? Porque veo unos rights of use, que son los leases que debo capitalizar como activo, y en este caso como activo intangible, que fijaros que dentro del activo fijo es la parte importante. ¿Por qué? Porque no hay activo fijo. El activo está, ¿dónde? En los inventarios, por la parte del activo corriente, y en los leases. Eso es lo que yo debo analizar. Si ahora estuviéramos en el curso 10K, os enseñaría exactamente cómo analizar todas estas partidas, ¿vale? Tenéis la información en la descripción del vídeo. Por tanto, mi foco de análisis, porque esto es una small cap y tengo que analizar y entender perfectamente la contabilidad de esta compañía, mi foco de análisis va a ir a los leases y va a ir al inventario. ¿Cómo están contabilizando el inventario? El inventario se puede contabilizar de muchas maneras diferentes y eso va a afectar a la cuenta de resultados. Debo saber cómo contabilizan el inventario, qué split tiene entre materia prima, producto semiterminado, producto terminado. ¿Están habiendo write-downs? ¿Están habiendo ajustes a la baja? ¿Hay provisiones? ¿Se está revalorizando el valor? Todo esto lo tengo que saber. Y por otro lado, los leases. Por tanto, si tengo leases en el activo, por el lado del pasivo tendré la deuda que soporta el lease. ¿Dónde la veo? La veo aquí. Fijaros que toda la deuda viene por los leases, 350 millones de dólares. De hecho, la deuda a largo son 70 millones. Pero los leases es deuda a largo que debo considerar. Por tanto, ya no hemos analizado el balance. Ya sabemos en qué nos tenemos que fijar y en qué no. Eso es el análisis de balance. La liquidez, muy importante. Si yo quiero entender... y voy atrás, ¿de dónde sale estos 329 millones? Yo no me quedo con esos números, yo tengo que entender eso de dónde sale. Pues me tengo que ir al 10K y buscar cuál es la facilidad de crédito que tiene esta compañía. Esto también lo explicamos en el curso. Cómo leer esta información que es densa, que no es fácil, que es compleja, pues lo explicamos en el curso en más de 60 clases. Pues me tengo que ir a esta nota del 10K y leerme cuál es la facilidad de crédito que tienen. Concretamente, esta compañía tiene un crédito revolver que está asegurado por su base de activos, principalmente el inventario, por valor de 285 millones de dólares, que vence el 2 de febrero del año 27. ¿Qué tipo de interés paga por tener esta facilidad de crédito? Pues el SOFR, que es el tipo que se utiliza en estas facilidades de crédito, más un spread de 1,60.
Evidentemente, esta facilidad de crédito va unido a unos covenants, no me quiero extender demasiado, tanto positivos como negativos, lo podemos explicar otro día esto exactamente qué es, porque lleva tiempo, y estos covenants lo que hacen es que prohíbe a la compañía de, pues por ejemplo, aquí lo tenéis, realizar nuevas inversiones, incurrir en nueva deuda, hacer cambios significativos en la estructura de la compañía corporativa, hacer otras compras, hacer ventas, etcétera. Es decir, un covenant lo que hace es restringir el uso de los recursos que tiene una compañía. Pero más importante aún, y es que a octubre de este año, la compañía únicamente ha utilizado 69 millones de dólares de esta línea de crédito disponible por 285. Por tanto, a nivel de calcular la deuda, yo no voy a asumir 285, porque eso es el saldo total que tiene disponible. Pero esta compañía solo ha dispuesto 69, por tanto yo voy a utilizar 69 millones. Aparte, tiene otra línea disponible por un total de 188 que aún no está disponiendo, ¿vale? Por tanto, esto lo explico porque uno tiene que entender esta información. Outlook. Tenemos el Outlook del cuarto trimestre y el Outlook anual. La compañía sigue esperando crecer. Fijaros, crece, estos son los márgenes. La compañía, ya hemos visto que los crecimientos doble, triple dígito se van a mantener. A nivel de márgenes, en torno al 39% para el año. Algo inferior en el cuarto, porque la base respecto al cuarto del 21 es mala. Esperan mantener constantes los gastos fijos. GA, principalmente es fijo, tenéis impuestos. En resumen, esperan un EPS que, evidentemente, como estamos ya pues a enero, es muy difícil que no consigan esto, de entre 0,89 y 0,92. Por tanto, únicamente valorando el EPS, que esto tiene una veracidad del 99%, esta compañía va a ganar 0,9 dólares por acción. Y después aquí tenéis un CAPEX que va a meter en el año. Por tanto, ya podemos hacer un primer número con ese EPS esperado para el año 2022. ¿Por qué no me cojo el consenso? Porque ya hemos visto que solo hay una analista que sigue esta compañía. Por tanto, no me interesa. Estaré sesgado a la opinión positiva o negativa de ese analista. Por tanto, en resumen, 7 trimestres consecutivos de crecimiento de EPS, crecimiento de la cuenta de resultados, creciendo en todos los segmentos. Es verdad que Soma aún está decreciendo a dígito simple, pero eso espera que vaya a revertir. Está creciendo en clientes, está reduciendo el gasto por cliente, incrementando el ingreso por cliente. Y está generando en torno a 50 millones de flujo de caja positivo. La compañía espera llegar a los 100. Esta es una compañía que históricamente ha generado flujo de caja positivo. No estamos dando una compañía deep value que nunca ha generado flujo de caja. Eso es importante. Por tanto, para los próximos 2 o 3 años, a menos que venga una recesión muy fuerte y muy severa, pues esta compañía podría llegar a los 100 millones de flujo de caja. Objetivos a 2024. Pues la compañía quiere llegar a 2,5 billones de dólares. Acordaros que está en torno a... estaba en 200, si no me equivoco, de los cuales el 55% sea negocio digital, con un margen bruto del 40%. Acordaros que para el 2022 esperan un 32%, con un crecimiento importante de márgenes respecto al 5 y pico, 6 que están ahora, 7,5, esto es agresivo. Crecimiento del 15% EPS y un cash flow acumulado de 400 millones. Por tanto, esto daría una tasa de crecimiento compuesto. TSR, esto de aquí, si lo veis, es Total Shareholder Return, que es el rendimiento esperado de la cotización más los dividendos y la recompra de acciones. Por tanto, es un outlook interesante que si la compañía lo consigue, evidentemente esta cotización se puede multiplicar por 2 o por 3. ¿Por qué digo esto? Bueno, aquí tenéis la estructura de los activos, para que veáis cómo lo tiene distribuido entre centros comerciales, tiendas en la calle y outlets. Ya he dicho que la compañía está reduciendo costes porque está cerrando tiendas, sobre todo en malls, aquellas tiendas menos rentables. Pero vamos al quid de la cuestión. Fijaros, aquí os he puesto los comparables de esta compañía. Yo creo que más o menos encajan. Fijaros que, chicos, la compañía más barata. Está cotizando hoy mismo por debajo de 5 veces beneficios. Cuando sus comparables más directos, podríamos decir que están pues en torno a 15 veces beneficios. Ese gap de valoración que hay es una oportunidad, siempre que la compañía siga ejecutando bien. Entonces, si yo puedo comprar o puedo invertir en un activo que cotiza por debajo de 5 veces beneficios y que pienso que si ejecuta bien el mercado la va a valorar a 15 veces beneficios o a 10, evidentemente voy a ganar mucho dinero. Por tanto,
olvidaros de pensar únicamente en términos de compounders y compañías de calidad y pensar en términos de quiero hacer rentabilidad, quiero hacer dinero en activos infravalorados. Pero que tienen que haber unos drivers, lo que se llama momentum, y ese driver es la reestructuración, el cambio de management, todas estas iniciativas que la compañía ha anunciado. El mercado sigue sin apreciar la transformación en esta compañía y si ejecutan bien, que lo están haciendo, debería tener un re-rating. Probablemente si entra un inversor activista pueda ver ese re-rating y puede seguir la buena evolución operativa. Aquí tenéis el PER de los últimos 12 meses. No lo he puesto anterior porque como estaban pérdidas la serie no es buena, pero fijaros, esto sí que cotizaba en torno a 12 veces beneficios, pero se ha ido aquí. Pues esto es una oportunidad y esto es lo que ha visto Miller Value Partners en esta compañía. Valoración, pues fijaros que en esta compañía es muy fácil. Simplemente me tengo que coger unos números que ya son conocidos, que es el año 22, y asumir que no va a haber mejoras sobre ese número, es decir, que todo lo que me está diciendo la compañía no lo van a poder hacer, por tanto me cojo el medio, que es un 0,9091. Aquí lo tenéis. Me cojo el 0,9091 y le aplico, por ejemplo, un PER de 8. No le estoy aplicando un PER de 15, que sería el medio de sus comparables. Podría aplicarle un PER de 10. He sido muy conservador, le he aplicado 8, pero podéis hacerlo entre 8 y 10. Si le aplicáis, por ejemplo, aquí tengo 10, pues nos dice que esto puede valer $9 por acción. Os recuerdo que cotiza 4,5. Esto es doblar la cotización. Miller Value Partners está más positivo. ¿Por qué? Porque no debe asumir un PER de 10, probablemente debe asumir un PER medio sectorial de 15 y probablemente ellos asuman mejores para el año 2023. ¿Por qué no he asumido yo mejoras para el 23? Porque estamos ante una recesión en la cual no sabemos cuál va a ser la intensidad y evidentemente si viene una recesión y es un poco intensa, pues esta compañía va a vender menos de lo que ha estado vendiendo. Porque va a haber menor consumo y más en Estados Unidos, donde el consumo es el 62% del PIB. Por tanto, fijaros que en este caso es muy rápido hacer números, porque no me tengo que creer el futuro, simplemente tengo que ver lo que está sucediendo hoy y sobre eso le aplico un múltiplo razonable, aún muy por debajo a la media del sector, y me sale que esta compañía puede valer el doble si siguen en la misma línea. Por eso os lo quería explicar, no sé si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. He tratado de no extenderme mucho, son las 20:36, tenemos 5 o 10 minutos para preguntas. No sé qué os ha parecido, os gusta la idea o no os ha gustado. Os ayuda el pensar en inversiones diferentes. ¿No os gustan estas inversiones? No sé si alguien quiere comentarlo. Podemos poner aquí en el chat para que lo veáis todos. ¿Alguien quiere comentar? Va, que veo mucha gente conectada. ¿Alguien tendrá alguna pregunta? No me creo que nadie tenga ninguna pregunta. Javier, Joan, Marc, Daniel, ¿quién se anima a alguna pregunta? Si no hay preguntas, seguimos. Aquí os había preparado nada, 2 slides, porque en breve haremos algún directo de macro, pero cosas para que no perdamos la perspectiva. La semana pasada hice un vídeo grabado hablando del indicador adelantado, que me ha gustado bastante. No hay que perder la pista de dónde estamos. El indicador adelantado es la línea azul expresada en variación interanual. Aquí lo tenéis. Esta línea está descontando recesión, es decir, este es el mejor indicador para tratar de saber qué es lo que va a pasar en la economía en los próximos 6 y 7 meses. Es decir, suele anticipar la economía entre 2 y 3 trimestres. Por tanto, mientras este indicador esté cayendo, difícilmente veremos una mejora en la economía. Cuando este indicador revierta y empieza a subir, 2 trimestres después de que empiece a subir, veremos esa mejora en la economía. Segundo, los tipos de interés, fijaros que los Fed Funds, es decir, los tipos a un año, lo que controla la Fed, ya están cerca del 5. Parece que no van a subir del 5. Vamos a ver con el dato de inflación que se ha publicado hoy, pero parece que los tipos poco van a subir por encima del 5. Y ya vemos que entramos más largos, ya se empieza a descontar bajadas por 2 vías. Una, porque esta subida de tipos tan brusca, fijaros dónde estábamos en enero del 21 o enero del 22. O sea, del 0% nos hemos ido al 5%. Esto es lo que va a crear una recesión, esta subida de tipos.
pero a partir del año ya se descuentan bajadas. ¿Por qué? Pues porque la Fed va a bajar los tipos y porque esta subida tan agresiva de los tipos a corto va a provocar que la economía se desacelere. Ya sabéis que el bono 10 años lo que descuenta es el crecimiento económico. Por tanto, tipos a largo relajados anticipan contracción y menor tensionamiento por parte de la Fed. Esto es lo que hoy os quería contar. Tenemos espacio para alguna pregunta si queréis. ¿Alguien se anima a alguna pregunta? Veo que hoy no estáis muy habladores. Dejarme repetir, no es por nada, pero porque mucha gente me lo está preguntando por privado, pero el que tenga interés en el curso, si no se apunta en la prelista, no va a tener acceso al curso, ¿vale? Porque la inscripción al curso se va a abrir varios días antes para los que están inscritos en la prelista. Entonces, la prelista, como he dicho, ya está al 80-85% de las plazas totales que hay en el curso. Por tanto, si esa prelista llega al 100% y todos se inscriben, pues no van a haber plazas para cuando se abra al público. Por tanto, el que esté muy interesado, os invito a que se apunte en la prelista. Tenéis el link aquí en azul arriba. ¿Qué más? Alexis nos dice, muy buen directo. Me alegro que te haya gustado, Alexis. Dejarme ver una cosa. Ah, sí que se ve. Joan Marine dice, parece interesante y la tesis es atractiva, pero en un entorno de posible próxima recesión, ¿tú crees realmente que un negocio como este puede encontrar condiciones para crecer? Yo creo que sí, porque te recuerdo que el mercado no está viendo esto como un retailer, sino está viendo esto como una turnaround, es decir, un negocio que se está reestructurando. Por tanto, están reduciendo costes, están implementando mejoras y has visto que todos los KPIs que hemos visto apuntan a que el negocio está mejorando. Si a ti te preocupa que la compañía vaya a vender menos porque viene una recesión, piensa que tu punto de partida es 4,5 veces beneficios. ¿Dónde estás más cómodo? ¿En una retailer que cotiza 4,5 veces beneficios, por tanto que igual no es 4,5 veces, es 8 o es 10? ¿O en una retailer que cotiza 25 veces beneficios en la cual también se le van a reducir las ventas? No sé, fijaros en Louis Vuitton. Louis Vuitton, si viene una gran recesión, también se le van a reducir las ventas. Pero el punto de partida no tiene nada que ver, porque el punto de partida en uno es un PER 30 y en el otro es un PER 4,5. Entonces, Joan, evidentemente Louis Vuitton es una compañía más calidad, todo lo que quieras, pero hay que entender el entorno y ver qué compañía se puede beneficiar. Entonces, mira el Value Partners, que no deben ser tontos. ¿Por qué están entrando aquí? Porque creen que la valoración es suficiente para afrontar este entorno y porque el mercado no está pendiente de la macro para esta compañía, sino que está pendiente de la historia de reestructuración. ¿Vale? Esa es mi explicación. ¿Alguna pregunta más? Si no, lo dejaríamos aquí. Quedan 3 minutos para el plazo que nos habíamos marcado de 1 hora. En una de 25 ciertamente no estaré. Pues bueno, hay mucha gente invertida porque yo veo muchos comentarios de Louis Vuitton, que es verdad que está en máximos históricos, pero está cotizando, no sé, debe estar cotizando un PER 30. Entonces, el mercado ya nos ha demostrado que las valoraciones son importantes y si por delante van a venir más caídas y ya tenéis una experiencia anterior de qué lo ha hecho bien en entorno a fuertes caídas, pues lo que estaba barato. Entonces, ya os digo que a mí me gusta invertir en compañías growth y en compañías value, pero tengo muy claro cuándo funciona el value y cuándo funciona el growth. Entonces no hay que cerrarse a una sola estrategia. Bueno, esto de que no es sensible a las recesiones, yo creo que cualquier compañía es sensible. Evidentemente es menos sensible porque el que compra ahí pues va a seguir comprando, ¿no? Igual ahí sí que te doy la razón. Pero cógete cualquier otra compañía retailer que no sea de lujo, que sea un segmento algo más bajo y que cotice a múltiplos elevados de 20-25. ¿Vale? Deberíamos ver qué hizo en el 2008 Louis Vuitton, porque evidentemente yo creo que algo se debía resentir. Copar he visto que se comenta en las redes sociales, Mario, pero ahora mismo no sé exactamente a qué se dedica. Tengo una lista inmensa de ideas que han salido en Twitter. De esa lista saldrá una compañía. No sé si está Copar ahí, pero sí que sé que hay gente que habla de esta compañía, pero la verdad que no la he mirado. Igual si alguna vez tenemos algún superinversor que incorpora esta compañía, pues podemos analizarla.
Me gustaría recibir feedback de qué os parece estos directos como el de hoy, donde analizamos en detalle una compañía comentada o que tiene en cartera un superinversor. David comenta si hay alguna novedad en el Tigen. Pues la verdad que no. Ya sabéis que yo, más que yo, cuando era gestor de Draco teníamos una posición en Altigen, pero que decidí venderla porque la historia en Altigen era esos ingresos que procederán del negocio de Microsoft Teams que nunca acaban llegando. Entonces yo preferí un wait and see. La compañía está muy barata, cotiza por debajo de $1, pero uno no puede estar invertido en una compañía esperando de forma indefinida que el negocio mejore. Por tanto, yo en ese momento vendí las acciones y voy siguiendo la compañía por ver si aprecio esa mejora. Bien, correcto. Joan nos matiza el tema de la retailer. Cualquier retailer a más de 25 para mí es un riesgo ahora. Sergi Soler Rius dice: comentar los resultados de TSM. Pues hoy no, lo podemos hacer otro directo. Ya sabéis que no me gusta hablar de compañías grandes. Todo lo que vamos a hacer trataré de sesgarlo a compañías pequeñas. Mario pregunta por Grifols. Grifols ha tenido un buen inicio de año, pero la historia de Grifols yo creo que ya es conocida, la he contado varias veces. Es conocido el por qué tuvo tantos problemas en los últimos 2 años. Básicamente su negocio se hundió porque pues como la compañía, las personas, los americanos se quedaron en casa, pues no fueron a donar plasma. Si no hay plasma, Grifols no puede hacer los medicamentos. Eso ya se está revertiendo y se está revertiendo porque lo veo en Paysign. Yo creo que Paysign o se va a 5 o se va a 10. Va a depender de la intensidad de la recesión. Si la recesión es suave, se puede ir a 5, pero si la recesión es severa, Paysign se va a $10. Porque el mercado, como siempre, se va a pasar de rosca. Esto no es una recomendación, simplemente es una opinión. ¿Por qué? Porque probablemente es el negocio que se beneficie más directamente de una recesión. Porque si estoy en recesión, necesito income, necesito ingresos adicionales. ¿Dónde los consigo? Donando plasma, porque en Estados Unidos se paga, se remunera por el plasma. Por tanto, la tesis en Grifols sigue intacta. Lo que espero es ver una mejora de los márgenes operativos porque se les reduzca el coste por plasma. Esta es la clave. EIDF no la he visto, me la apunto. Joan nos dice que le gustan mucho estos directos. Si tengo posibilidad de verlos, la verdad que los disfruto mucho. En principio ha dicho que seguiremos haciendo un directo los jueves y lo combinaré con un vídeo que se publicará el domingo entre las 8:30 y las 9 y que tendrá una duración de entre 12 y 20 minutos como máximo. Alexis Gamarra, ¿qué tiempo estarías dispuesto a esperar a que suceda el re-rating de Chicos? Esto es una muy buena pregunta. Estas ideas si funcionan, suelen funcionar te diría, entre 6 meses y 1,5 meses, porque hay detonantes y hay drivers claros. Por tanto, probablemente no esperaría más de ese tiempo. Joan nos dice: en Grifols las cosas están cambiando, hay un proceso de reducción de deuda en marcha vía venta de negocios. Sí, evidentemente la deuda se está reduciendo. Yo he dicho muchas veces que la deuda en Grifols no es algo que me preocupase y no me preocupa. Primero, porque la deuda no vence hasta 2025-26, porque el 60% de la deuda es a tipo fijo y porque la compañía genera suficiente flujo de caja para poco a poco ir reduciéndola. Es decir, le he dicho al principio de este vídeo, uno dice, no, compañías donde el ratio de deuda neta EBITDA sea inferior a 3. No, tú puedes invertir en compañías endeudadas, pero tienes que analizar esa posición de deuda. Hay negocios muy buenos que están endeudados, pues que el negocio de Grifols es un negocio sólido, conservador, que cada año, si quitamos la COVID, crece al 8-9%. Lo que no puedes hacer es invertir en una compañía que no tiene liquidez, que está muy endeudada y que encima es un negocio cíclico, pero el negocio de Grifols no es cíclico. Por tanto, va a mejorar. Luis nos dice: gracias por compartir esta compañía. En principio me gusta la idea, hay que mirarla y viniendo de ti más. La pena es no poder preguntarte detalles ahora. Bueno, es para no extender el directo, ¿vale? Porque hay gente que lo ven grabado, entonces, bueno, he limitado los directos a 1 hora. Igualmente, Luis, sabes que puedes hacer comentarios al vídeo y yo te voy a responder. Trato de responder todos los comentarios que se hacen sobre los vídeos y trato de hacerlo lo más rápido posible. Por tanto, si tienes preguntas, dudas, curiosidades o quieres complementar con más información, te invito a que hagas un comentario en la descripción, en el vídeo, y te voy a responder o te voy a dar mi opinión. Bueno, gracias a todos por estar en este directo. Os invito a que este domingo, sobre las 8:30, 8:45, pues veáis el vídeo
que he preparado, en este caso de Peter Lynch, para mí el mejor inversor de la historia, por la forma como se explica, cómo se expresa y porque ya sabéis que comparto con él la idea de que uno tiene que contrastar la información y eso es lo que hacía Peter Lynch. Peter Lynch no se creía lo que le decía la compañía o le decía el analista, sino que contrastaba in situ el producto o el servicio a una compañía. Por tanto, este domingo empezamos el primer episodio de esa serie de Peter Lynch. Por tanto, me despido. Un saludo. Suscribiros al canal si no os habéis suscrito y, por favor, si os gusta este canal, si os gusta el contenido que publico, compartir este contenido en las redes sociales, ayudarme a hacer crecer este canal y entre todos, poco a poco, pues iremos realizando mucho más contenido. Muy bien, un saludo. Buenas noches a todos. Nos vemos. Hasta luego.